Hola, te saludamos Victoria Martín y Luis Roman y te damos la bienvenida a una nueva emisión de Intercambiando el Espacio, el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de Conexión ANPR. Recuerda que este es un espacio dentro de Podcast Parques en donde compartiremos de la mano de expertos internacionales, experiencias, retos e información actualizada que te va a servir para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. Te damos una bienvenida a este nuevo episodio. Luis, ya iniciando el tercer mes del año. Qué rápido va pasando, ¿no crees? Pasa muy rápido, Victoria. Ya estamos en el episodio 22, de hecho, de Podcast Parques, entrando ya al tercer mes de este 2021. Y a ti que nos estás escuchando desde tu casa, en tu oficina, mientras corres, gracias por ser parte de estos esfuerzos por la promoción de los espacios públicos y los parques urbanos en América Latina. Recuerda que semana a semana te llevamos aquí en Podcast Parques y además en toda la oferta de la ANPR contenidos de valor que te ayudan a mejorar tu práctica profesional. El día de hoy con un tema por demás interesante y con personalidades que nos van a acompañar, que la verdad es que nos van a hacer la tarde-noche en esto que estamos grabando el podcast, para que nos platiques, Victoria. Pues hoy tenemos no solo uno, sino dos invitadísimos de lujo. Nos acompaña en esta emisión Itziar de Luisa, presidente ejecutivo de la Asociación de Colonos SEDEC Santa Fe. Ella representa a residentes, corporativos, universidades, colegios, comercios, etcétera, en proyectos que siempre van encaminados a mejorar la calidad de vida de la zona. Itziar, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y nuestro segundo experto hoy es Germán Enríquez, director del Parque Metropolitano de León, que además de su amplia experiencia, Germán tiene la certificación de profesional de parques por el IPLI Institute. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Luis y Victoria, y felicidades por el programa. Soy gran fan desde hace mucho tiempo. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martín. En el podcast de hoy queremos hablar sobre un tema muy importante en todos los países que nos escuchan, pero no solo es un tema muy importante, sino también es algo muy frágil, la seguridad. La seguridad en los parques, lo que representa y cómo lograrla. Itziar, siendo líder de uno de los parques urbanos más reconocidos de la Ciudad de México, ¿qué es la seguridad para ti? Porque los conceptos van cambiando de persona en persona, de contexto en contexto. Entonces, ¿para ti qué es y cuáles crees que son los elementos más esenciales que la mexicana tiene en este rubro? Bueno, para arrancar me gustaría comentar que cuando como vecinos creamos el proyecto de parque, la prioridad número 1 fue seguridad. Antes de definir si iban a haber jardines y perros y niños y skate y restaurantes y nada, la prioridad número 1 era tener seguridad. Si tienes seguridad, entonces la gente va y encontrará muchas cosas que le pueden gustar, tanto de contenido del parque, o sea, el parque per se, como la programación. Pero si no hay seguridad, no hay nada. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros desde el inicio del diseño del parque consideramos varios puntos que eran fundamentales y que van mucho más allá de cuántos guardias tienes, ¿no? Por ejemplo, el arbolado, la poda, las arbustivas, las entradas y salidas, o sea, todo lo que eran los andadores y la visibilidad que te dan los andadores en el corto o en la mediana vista, dependía totalmente si era el jardín infantil, si era un andador principal, etc. Entonces, desde el diseño del parque tienes que observar cuál es el ingrediente de seguridad que le quieres meter. Segundo, era desde luego la seguridad, que estamos hablando de guardias o de cámaras de seguridad. Para nosotros fue importante el diseñar un perímetro de parque. Como no teníamos reja, no la quisimos tener desde el principio, o sea, desde la concepción, el perímetro sí tenía que estar más resguardado y decidimos tener gente armada. ¿A qué me refiero con gente armada? Son policías de la Ciudad de México. Comenzamos con el servicio de policía auxiliar, que es en la Ciudad de México lo que teníamos, y ahora hemos cambiado a policía bancaria, que también es otra división, por así decirlo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero ambas dependen del secretario.
¿Por qué es muy importante esto? Pues porque te conectan con la ciudad. Primero queda claro que es un espacio público y luego cualquier necesidad que tengas, desde si hay un incidente, pero también si hay un herido o si hay algo de protección civil, ellos tienen comunicación directa a través de sus radios con los servicios de la ciudad. Al interior del parque queríamos algo tal vez un poco más suave y no quisiera decir que los guardias de la ciudad son más duros, pero sí que fuera desde luego sin armas, ¿no? No queríamos gente armada al interior del parque y que pudieran notar también la normatividad del parque. Siendo su trabajo más importante la seguridad, también la normatividad del parque pues es un ingrediente dentro de la seguridad, ¿no? No subirte a los árboles, ¿no? Pues bueno, puedes tener un accidente, puedes causar desde un incendio hasta un cortocircuito, etcétera. Entonces, la reglamentación es muy importante en este sentido. Sería muy difícil decir cuántos policías necesitas. Inclusive recuerdo en una plática, de mis primeras pláticas de parques, que pregunté en una conferencia donde había parqueros americanos. Así como decían que hay jardineros por metro cuadrado y de mantenimiento por metro cuadrado, dije, oye, ¿cuántos policías hay por metro cuadrado? ¿No? Esperando que me dijeran 3.2 o 2.1, dependiendo si es ciudad. Y me dijeron, no, pues depende de qué tan lleno está el parque. ¿Cómo? Pues sí, un parque lleno de visitantes es un parque más seguro, ¿no? Entonces, dentro de la concepción del parque, también en el diseño teníamos que pensar cómo se dispersaba el público. ¿Cómo puedes hacer que ningún rincón del parque sea un rincón abandonado? Pues tanto la infraestructura del parque, o sea, el jardín o las instalaciones de parque que hay ahí, o la programación que puedas poner en ese espacio del parque, tiene que atraer a los visitantes, a suficientes visitantes para que tú pases por ahí y te sientas tranquilo. ¿Quiénes son unos guardias profesionales? Los corredores. Motivo por el cual metimos en el diseño del parque una pista alrededor de todo el parque. Nos costó mucho dinero porque hicimos una pista muy buena de tartán, pero era uno de los efectos más importantes. Los corredores, a diferencia de otros paseantes, por ejemplo, los niños, las familias con niños, pasean un poquito, pero los niños odian pasear. Lo que quieren es subirse al columpio o subirse a la araña o subirse a la tirolesa. Entonces pasean un ratito y mamá, ya llévame a los juegos, ¿no? O el que lleva a los perros, pues pasea un rato, pero lo que quiere es dejarlo suelto en el jardín canino. En cambio, los corredores son fantásticos porque lo que quieren es recorrer distancias, ¿no? Entonces, los haces pasar por todas partes del parque, por lo más recóndito, porque eso hace que se amplíe el parque. Entonces, el diseño del parque fue muy importante y luego lo que son los guardias de la ciudad que tenemos, los guardias privados al interior y los ensambla un número muy importante de cámaras. Tenemos un búnker en el que se ven todas las cámaras y obviamente se ve la presencia de las policías. Entonces, la cámara, el búnker tiene, por así decirlo, liderazgo encima de las dos policías de seguridad pública y seguridad privada, y es quien con un sistema bastante sofisticado de algoritmos está revisando el parque dependiendo de los horarios, dependiendo de los días, dependiendo de los incidentes, y ellos son los que pueden decir, oye, en el skate hay un problema, y un problema puede ser de un perro mordió a alguien, o un perro se escapó, o alguien se rompió un brazo, o hay una incidencia delictiva, ¿no? Entonces, yo englobaría desde el diseño con una responsabilidad muy grande en lo que es seguridad y luego lo que es la seguridad de cámaras y seguridad de personas, ¿no? Vamos a regresar un momento contigo, Itziar, para hablar de este tema de las incidencias, pero antes quiero poner en contexto un poquito esto que comentabas sobre las posiciones laborales dentro del rubro de seguridad en los parques, porque la verdad es que hemos hablado, y tú misma en La Mexicana manejas. Ahorita nos comentabas la policía bancaria, la policía regular, pero hay guardias privados también a veces en los parques. Nos hemos topado con ejemplos de agentes de cambio. Nos hemos topado también, Germán, tú lo tienes en el Parque Metropolitano, que es un parque de 300 o más hectáreas, donde también manejas el concepto de los guardaparques, esta figura que también se vuelve una figura formativa y que por ahí también tenemos que definir bien
y poder separar muy bien el concepto de lo que puede ser un policía que puede aplicar un tema de reglamento, de concepto de ley, con también lo que una figura como un guardaparque puede colaborar, no solamente en la parte de la seguridad, pensando, no sé, en algún tema delictivo, pero también en otro tipo de seguridades y cómo estas personas son importantísimas dentro de la configuración de los parques. ¿Qué está haciendo el Parque Metropolitano en relación a esto? ¿Cómo estás manejando tu sistema de guardaparques? Escuchamos. Claro que sí, y sí, justamente es un tema que ha sido toda una transición en, bueno, ya casi 4 años, en el sentido en que, bueno, como todas las organizaciones tienen diferentes áreas, normalmente en espacios públicos, pues, bueno, cuando hay un espacio que está manejado por alguna organización, es común denominar el área de seguridad bueno, a las actividades de vigilancia. Sin embargo, en el tema de seguridad, y ahorita escuchando las definiciones que comentaba Itziar, es bien importante en el parque cómo la seguridad normalmente se percibe como el estar seguro de otros, ¿no? Estar seguro del ajeno. Y creo que la seguridad va en tres vertientes. Uno es la seguridad de ajenos, la seguridad de ti mismo, porque también muchas veces el desconocimiento de cómo utilizar la misma infraestructura puede crear esto, y la seguridad en tema del entorno. Estas tres vertientes pues tienen diferentes riesgos. Y dependiendo del tipo de parque que exista, hay parques más naturales, parques más urbanos, y bueno, todos estos pues tienen diferentes niveles de riesgo, sobre todo hablando del último, el tema del entorno. La naturaleza, como sabemos, pues no se creó justamente para beneficiar al ser humano. O sea, somos un ecosistema en el cual coexistimos con otras plantas, con otros animales, y en parques que son más grandes, que tienen características más naturales, como por ejemplo el Parque Metropolitano de León, que es un área natural protegida de más de 300 hectáreas, pues existen ciertos elementos del entorno que representan un riesgo para la seguridad de la persona. En este sentido, el concepto de vigilante, y volviendo a la pregunta inicial de qué son los guardaparques y por qué son tan esenciales en estos lugares, es porque un vigilante, y hablando de la acción de vigilar, probablemente se queda muy corto en toda la misión que tienen los espacios públicos, que es, pues, más allá de la recreación, pues también de la educación, ¿no? En este caso, los guardaparques es una evolución del término de vigilante, inclusive, bueno, en algunos países e inclusive en algunos municipios y estados de la República, es parte de la seguridad pública, ¿no? O sea, no es solamente un certificado, sino es parte de la educación, de la formación, es una especialidad de la seguridad pública. Y esto implica el poder educar y atender a los usuarios, a los visitantes que van al parque, para que entiendan cómo utilizar el mismo parque, cómo ellos mismos pueden protegerse de ciertos riesgos y también que aprendan a convivir con ciertos elementos del entorno, en este caso naturaleza o infraestructura artificial, que pues le permitan tener una buena experiencia y sobre todo no poner en riesgo su integridad, ¿no? Hay otro tema importante que justamente cuando tocaron el tema de seguridad, de qué implica, fíjense que por ejemplo en León, el Parque Metropolitano de León lleva más de 27 años, sin embargo, pues está ubicado en un área natural que lleva muchos más años, la cual pues ha sido sujeta a diferentes plantaciones a lo largo del siglo XX. Y tenemos un problema ahora de seguridad interesante que tiene que ver con el arbolado. El arbolado, como ustedes saben, pues bueno, los árboles pueden llegar a crecer más de 25, 30 metros y estos mismos pues tienen un ciclo de vida. Ahorita nosotros estamos enfrentándonos con bosques viejos, los cuales pues representan ciertos riesgos de seguridad si no tienen el mantenimiento adecuado. Y esto pues es todo un círculo de cómo la seguridad, pues no solamente por parte de los vigilantes o del área de seguridad, sino también del área de mantenimiento, tienen que tener muy claro qué riesgos y qué actividades de prevención se tienen que hacer, en específico ahora del tema del arbolado, para poder garantizar la seguridad de las personas. Vaya, un árbol caído es como un edificio, o sea, realmente es un tema complicado. No aplica para todos los parques, sin embargo, en las áreas naturales que tienen más edad y sobre todo aquellos parques que se construyeron
o que fueron creados en los 50, 60, 70, donde se empezaron a importar muchas especies, sobre todo de Australia, hablando de casuarinas, eucaliptos y estas especies que crecen rápidos, pues actualmente México está lleno de ellos. Y esto representa un riesgo porque muchas veces el manejo de arbolado son jardineros, del mismo tiempo en que los guardaparques pues son solamente vigilantes, ¿no? Entonces, esto habla acerca de cómo la profesionalización del espacio público, en específico de parques, es indispensable para garantizar la seguridad en todos los sentidos, ¿no? Tanto entre el visitante de sí mismo, de cómo utilizarlo, el del ajeno, en lo que más comúnmente asociamos con temas de delitos, y sobre todo de la infraestructura, porque un parque sin la correcta supervisión y sin el buen mantenimiento puede ser tan o más peligroso que simplemente un ladrón, ¿no? En ese sentido. Claro, y creo que algo que podemos recoger que han mencionado desde el principio es que no es solo un elemento y ya tu parque es seguro, ¿no? Es el diseño, la planeación, el personal, el arbolado, o sea, son muchas cosas. Y Itziar, tú mencionaste un par de estas, entonces volviendo un poco con lo que Luis te comentaba, nos gustaría saber en tus indicadores acerca de los incidentes, qué tipo, cuántos han tenido, que nos hables un poquito de esto. En el parque hemos operado 3 años casi y medio y hemos tenido 4 incidentes delictivos. Un robo de una bolsa y 3, un robo de un reloj Rolex. Los de los Rolex es una banda que por lo visto te siguen en varios lugares y pues eligen un lugar para el asalto, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque para nosotros, como hemos clasificado que hemos tenido un solo asalto adentro del parque, ¿no? En casi 3 años y medio de operación. Algo que acabas de decir que de la seguridad es que es una foto instantánea, ¿no? Ahorita el parque estuvo seguro. Depende de todo. Depende de que los árboles crezcan y de pronto te tapan las cámaras, que haya un modo de operar en el que haya una delincuencia muy específica, que cambies la seguridad, ¿no? La marca o la compañía de seguridad y pues no tengan las facilidades. Entonces, sí tenemos una coordinación muy grande con la colonia y con la zona del poniente de la Ciudad de México, que como somos similares tal vez en poder adquisitivo, en las universidades, los jóvenes, etcétera, en la cual no nada más nos compartimos información delictiva de se encontró a esta banda con estos chavos, robaron esta, ¿no? O en cámara se ve quién se llevó la bolsa o quién se llevó una tarjeta de crédito, etcétera, sino también en aprender los modos de operar, ¿no? Claro que es indispensable tener una comunicación dentro de la colonia porque pues, no nos podríamos vulnerar antes de llegar al parque o saliendo del parque, ¿no? Realmente el parque pues, es un espacio, León es mucho más grande, ¿no? Pero si tú ibas rumbo al parque o saliendo del parque, pues no sería buena noticia. Es como de, ay, no pasó en mi ranchito, entonces aquí no pasó, no. La realidad es que la seguridad inclusive como es intramuros entre los lugares porque pues es muy dinámico. ¿Dónde te estacionaste? Igual te estacionaste a 2 cuadras del parque, ¿no? Entonces es una responsabilidad tristemente que le dedicamos mucho tiempo y digo tristemente porque pues ojalá pudiéramos dedicarle a otro tipo de eventos deportivos o culturales esa cantidad de recursos y de tiempo. Pero regreso a mi comentario inicial, ¿no? Si no tienes seguridad, entonces no importa que tengas al mejor violinista o al maratonista del siglo, la gente no va a querer venir al parque, ¿no? Esto que acabas de mencionar, Itziar, en relación a los corredores y a esta correlación directa que existe entre el número de personas que están en el espacio público y la calidad de la seguridad que hay en términos obviamente de cuestiones delictivas que desde la ANPR pues no nos hemos cansado ni nos cansaremos de mencionar y de promover cómo podemos lograr espacios públicos mucho más seguros a partir de tener más ciudadanos en mayores lapsos de tiempo durante el día, durante la noche
y cómo muchas veces el tema de violencia, sobre todo en estos espacios, no lo debemos de promover como un tema que se arregla con más armas, ¿no? Tú que nos estás escuchando desde el país en el que estés, nosotros desde aquí, desde México, de donde transmitimos y hacemos Podcast Parques y muchos otros esfuerzos de comunicación y de promoción en el tema de educación de los espacios públicos, pues estamos viviendo una situación de violencia muy compleja y donde hemos también buscado nuevas soluciones y donde también estamos tratando de convencer a los funcionarios públicos, a los políticos, de cómo el espacio público realmente puede ayudar a mejorar las condiciones de seguridad de la población. Esto obviamente puede estar aderezado o complementado, se puede apoyar, como lo comentábamos ahorita, con el uso de la tecnología, la presencia de los guardaparques, de los policías bancarios, de la policía regular, en fin, de tener programas inclusive de los vecinos vigilantes, como me ha tocado verlos en algunos barrios o colonias de América Latina. Pero algo súper importante, Germán, y tú en un parque como el Metropolitano, me gustaría que nos comentaras qué están haciendo ustedes en términos de promover la participación de la gente en los programas, en las actividades, en esta actividad programática, recreativa, cursos, talleres, torneos, etcétera, que podamos hacer que la gente a través de programas asista al parque, como lo acabo de mencionar, a partir de las 6 de la mañana y no se vaya hasta las 12 de la noche, para que con esto haya más horarios disponibles, mejores climas para la gente en función de los que vivimos en áreas de calor, pero además, sobre todo, muchos vecinos, muchos ojos, mucha gente que esté fuera de sus casas, que salgamos de estas fortalezas, que salgamos de estos lugares confinados que hemos hecho en los fraccionamientos donde viven las personas, que de pronto no haya acceso para los demás y que se vuelven también muy complicados de gestionar. ¿Cómo poder hacer esto y cómo en el Parque Metropolitano de León estás trabajando también en promover la seguridad a partir de tener mucho más activado el espacio público? Sí, claro. Vaya, son muchos temas y mucho que comentar al respecto. Lo mencionó Itziar, la importancia de las cámaras. Creo que actualmente, si se está pensando o si se está proyectando un espacio público, es importantísimo, así como hay una banca, que exista una cámara, debido a que, bueno, nuestro propio sistema de justicia y la misma percepción de seguridad, porque se dice que la seguridad es igual a la percepción de la misma. En un lugar seguro, si se percibe seguro, es seguro. Entonces, este tipo de elementos, pues, ayudan no solamente a detectar a un ladrón, sino también a ver la operación, ayudan muchísimo a cuantificar pues, distintos indicadores que normalmente se emplean personas, pero bueno, en este caso se pueden automatizar, ¿no? Entonces, las cámaras, nosotros también invertimos hace 3 años en un sistema integrado que tienen algunas funciones de analytics, en las cuales te permiten activar alarmas, contar personas, etcétera. Como bien dicen nuestros vecinos norteamericanos, si no lo puedes medir, no lo puedes controlar y no lo puedes mejorar. Entonces, es necesario tener una visión clara de qué es lo que está pasando en el parque. Otro punto importantísimo, ahora que, bueno, en León tenemos el proyecto ambicioso de generar nuestro sistema de parques, el cual ya estará arrancando en los siguientes meses. Sin embargo, pues bueno, el organismo que lo opera es un tema de decir, bueno, ahora entre más abarcas, pues más vulnerabilidad y este tema. Algo importantísimo que en Latinoamérica es algo que se tiene que reforzar, es mucho la coordinación con los diferentes departamentos de seguridad pública. Al final de cuentas, estamos hablando de espacios públicos. El hecho de depender de seguridad privada o de algunos, distintos departamentos internos, pues son refuerzos, pero estos deben de estar más enfocados a la operación del parque, no tanto a la seguridad pública como tal. Es un debate debido a que, bueno, si bien sabemos que la situación de seguridad de nuestro país es un problema y muchas veces pues se menosprecia el riesgo que puede haber en los espacios públicos, sobre todo en los parques. Es como, bueno, si tienes policías, mejor mándalos a las colonias con altos índices de crimen, ¿no? Lo cual pues no es así. Como bien dice Itziar, la foto instantánea pues se puede romper en cualquier momento. Entonces es importante que exista la presencia
no en el sentido punitivo, sino en el sentido de orden. Los policías, al final de cuentas, son servidores públicos y los parques están hechos para servir a la sociedad. Servir no simplemente significa estar castigando, sino también estar educando y estar orientando. En ese sentido, bueno, la coordinación y esta especialidad de guardaparques que estamos queriendo impulsar dentro de nuestra Secretaría Pública Secretaría de Seguridad Pública, perdón, es una de las estrategias. Al mismo tiempo también lo mencionaba el padrino, el padre del espacio público en México, llamado Luis Román. Qué bárbaro, Germán. Me acabas de meter un gol que voy a tener que editar en el podcast, pero gracias por el cumplido, no me lo merezco. Ahí sí, tenue nada más. Pero bueno, como mencionaba, censurado en este tema, un parque con gente es un parque seguro. Entonces, la programación en los espacios ayuda a crear comunidad, entre extraños, baja muchísimo estos perjuicios entre ajenos, porque ya no son ajenos. Al final de cuentas tienen cosas en común, sean eventos, sea programación, sea el mismo cariño que le tienen hacia un espacio o el hecho de que sepan que pueden convivir entre ellos. Entonces, para nosotros la programación es básica para poder generar estas redes que a final de cuentas ellos mismos, la misma población que utiliza el parque, sabe que es de ellos y que se protegen entre ellos. Sí, aquí me llama mucho la atención. Itziar. Yo quería comentar algo. Este tema de guardaparques me encanta porque creo que es un perfil que lo que hace es salvaguardar el espacio y los visitantes, ¿no? Como tú dices, si puede haber un lugar que se convierta por cualquier razón, porque llovió, porque cayó un árbol o por alguna otra razón, que la misma infraestructura del parque se vuelva peligrosa, o que alguien se atreva a hacer algo que pone en riesgo su integridad, pues creo que es muy importante. Ahora, tengo un enorme conflicto con los guardias y la labor que les hemos dado en la pandemia. ¿Por qué? Porque se han vuelto enfermeras y nanas, ¿no? Toman la temperatura en la entrada, te dicen, oiga, señorita, póngase gel y póngase el tapabocas. Yo creo que es un desperdicio. O sea, yo creo que primero hay cosas que ya deberíamos de entender que así son, ¿no? O sea, recoger la caca de tu perro no es porque el guardia te lo pida o no es porque la señora de junto te vio feo. porque así es. Porque es tu perro. Y lo mismo es el tapabocas, ¿eh? O sea, idéntico. Entonces, o llevar el perro sin correa. Es que el mío se porta muy bien. Sí, pero como no hay examen de admisión al parque, pues todos los perros, o todos con correa o todos sin correa. Y resulta que sí atacan. Y atacan tal vez no en una furia desmedida contra alguien que les hizo algo, sino de la excitación que tienen de estar en un lugar tan padre, de pronto se le montan a un niño y le dan ¿no? O sea, lo lastiman al niño y entonces, a ver, la correa, la caca, el tapabocas, no te subas al árbol, debería de ser como el decálogo de, tristemente no hemos tenido suficientes parques en nuestras vidas, yo al menos no visité tantos parques en mi vida, y tal vez esa parte de educación, pero me parece una falta de estrategia el que los guardias ahora se dediquen a de todo, ¿no? Y les comparto una anécdota. Entra el otro día un chavo al Parque La Mexicana sin tapabocas, ¿no? Y entonces el poli de, oiga, le tengo que tomar su... Y el otro, como si el sereno le habla, ¿no? Se siguió derecho. Pues resulta que tuvieron que llegar 3 policías a decirle, joven, si no pongas el tapabocas, no traigo, pongas el tapabocas, no traigo, se tiene que salir, no me voy a salir, se tiene que salir. Pues resulta que durante unos 15, 20 minutos, 3 policías, o sea, 2 de policía bancaria y 1 de seguridad privada del parque, estuvieron desatendiendo su labor de seguridad del parque, de todos los demás visitantes, que los niños andan sueltos, la mamá está en una banquita, pero sabe que La Mexicana es muy... Nos distrajeron y nos vulneraron la seguridad porque hubo un chavo que hasta que no lo sacaron, y yo, qué bueno que no tuvieron que sacarlo esposado, porque ¿qué haces cuando alguien no te quiere hacer caso? Entonces, sí creo que el término de guardaparques pudiera ser como más ¿no? Más Montessori, más que tenga ganas de explicarle,
pero cuando es, señorita, no puede entrar con un caballo al parque, que nos pasó, o señorita, tiene que ponerle la correa al perro, o señorita, saque a su hija no está destrozando las plantas, ¿qué les hacemos? O sea, ¿cómo entendemos que hay una autoridad y que hay un reglamento y que lo deberíamos de cumplir? Y no es una labor al menos en la mexicana, sería un desperdicio estar utilizando a los guardias de seguridad para educar en lo mínimo a las personas. Yo creo que es algo de concientización, es decir, como directivos de estos parques y de estos espacios públicos pueden poner todas las herramientas que tienen a su disposición, las cámaras, como ya mencionaste, ¿no? El diseño, pero al final la mayoría es la comunidad y es la sociedad, y ahí cae la importancia de la participación ciudadana de ustedes son los usuarios del parque, tú tienes que cuidar tu espacio, tú tienes que hacerte responsable de tus propias acciones y no caer en un egoísmo de yo soy la única que utiliza este lugar, ¿no? Entonces un poquito les dan las herramientas para aprovechar el espacio, pero también los usuarios tienen que hacer de su parte, ¿no? El concientizar, el usar, el seguir los reglamentos, las indicaciones de los guardias. Entonces yo concuerdo totalmente contigo de que a veces no sé si llamarle desperdicio, ¿no? Pero tal vez se podría aprovechar de mejor manera a estas personas, estos guardapartes, los guardias, o como decías, esta programación de los recursos que se pueden hacer. Entonces, si tú nos escuchas, ayúdanos a hacer esta labor de educar a los usuarios, ¿no? De si tú mismo estás en un parque y ves que otra persona no está haciendo algo correcto, no acudas al guardia, tal vez tú mismo, de persona a persona, podemos ir mejorando esta cultura del uso de los espacios. Claro, lo que estás diciendo, Victoria, hace todo el sentido y precisamente acabamos de publicar un podcast la semana pasada, en el podcast número 21, sobre participación ciudadana. Hablábamos mucho de la corresponsabilidad que tienen que tomar todos los ciudadanos en la construcción de esta cultura comunitaria y cómo nos tenemos que hacer primero responsables uno mismo, hacer responsables a nuestra familia, a nuestras células primarias, y con esto poder trabajar en esta obligación que tenemos de cumplir con civismo dentro del espacio público. Si es mi perro, tengo que entender que lo que haga mi perro en el espacio público no puede afectar a un tercero, no solamente el tema de levantar su excremento, sino la mordida o simplemente que una persona no quiere que un perro se le acerque para olerlo, etcétera, ¿no? Tiene que haber esta parte de entender que mi espacio y mi privacidad empieza y termina con ciertos límites que no puedo cruzar y que corresponden también al espacio, la privacidad del vecino, de la gente que está a un lado. Pero bueno, vamos a pasar a hablar ahorita, este tema está súper interesante, con Germana Itziar del Parque Metropolitano de León y la Mexicana en la Ciudad de México y en la Ciudad de León, para poder hablar un poquito de cuestiones de seguridad que no tienen mucho que ver con la parte delictiva, sino más bien con seguridades, lo mencionábamos al principio, con esta visión holística de seguridad relacionadas a la persona. Estos equipamientos, Germán, que pueden promover una inclusión y una equidad dentro del espacio y generar condiciones mucho más seguras para públicos vulnerables, como pueden ser los niños, los adultos mayores, obviamente las personas con alguna discapacidad, que puedan contar dentro del parque con equipamientos necesarios. ¿Qué están haciendo ustedes para esto? Sí, claro. Solamente quisiera dar un comentario del tema anterior, no me lo quiero guardar. Es algo que he aprendido durante estos, ya varios años de esta increíble profesión, que es, por ejemplo, ahorita Itziar, me dio mucha risa lo que comentaste de un caballo que entraron al parque. Los parques realmente y los espacios públicos en general tienen se le llama homeostasis a la capacidad de regularse a sí mismos. Esto, por ejemplo, cuando una persona suda, pues es un proceso homeostático porque regula su temperatura a través del sudor, ¿no? Y lo mismo pasa con los espacios, o sea, creo que los entornos educan a las personas y de vez en cuando hay estas excepciones, estas cuestiones sumamente extraordinarias que se vuelven anécdotas y se vuelven muy buenas anécdotas. Sin embargo, se regula a sí mismo. No sé cuántos caballos te han llevado a Itziar, pero seguramente fue uno, ¿no? O sea, este tipo de cosas no son reglas y creo que también siempre vamos a estar expuestos como administradores de parques a muchas cosas que ni se nos ocurren. La otra vez entró un carro, se dejó ir, la persona iba alterada de no sé qué cosas y empezó a dar la vuelta al parque
en coche. Eso está completamente prohibido. Sin embargo, tenemos como administradores del espacio, tener la resiliencia de podernos adaptar a estos fenómenos extraordinarios, tanto de personas como climáticos. Entonces, creo que es parte del tema. Nunca va a llegar el momento en donde toda la gente va a tener el mismo chip y vamos a estar viviendo el momento ideal. Realmente, la administración de la seguridad en el parque es un camino que vamos aprendiendo. Sin embargo, siempre vamos a estar expuestos a estos eventos extraordinarios y es importantísimo estar construyendo la resiliencia de cómo podernos adaptar a cuestiones que no le puedes enseñar a alguien cómo reaccionar en caso de que lleve a pasear a un león, ¿no? O sea, sí, para quien le pueda parecer el comentario de Germán extraordinario, hace unas semanas en la Ciudad de México, salió en las noticias, una persona fue a tirar el cadáver de un león cerca de un espacio público. Entonces, hay que estar preparados para este tipo de cuestiones a través de protocolos y tener también, y lo hablaremos después en otra emisión más de Podcast Parques, de cómo tener o contar con un programa de manejo de riesgo para el parque, donde obviamente se pueda tener siempre un proceso para responder a este tipo de eventualidades que, bueno, como lo sabemos, no son comunes, pero cuando se llegan a dar, pues es muy importante que tengamos este proceso. Germán, adelante. Y quería comentar sobre cómo nos hemos preparado en el tema de equipamiento y todo lo demás. Realmente es muy importante el nivel de seguridad de un parque, es qué tanto cuidamos a que las personas no tengan riesgos. Los parques en general son espacios donde la gente juega, donde la gente corre, que hace diferentes actividades que pues siempre van a estar expuestos a accidentes. Los accidentes como tal, pues tienen diferentes rangos, ¿no? Creo que es importante para parques grandes que sí cuenten con un paramédico mínimo, que tengan una red que puedan atender a ciertos accidentes, llámese picadura de insectos, ciertas caídas de bicicleta, etcétera. En el caso de, bueno, ahora que ya estamos migrando hacia una sociedad más, pues para mí es más coherente en el tema pet friendly, pues también que estén capacitados para todo este tema. En el caso del equipamiento, para mí ha sido sumamente interesante ver lo fácil que es prevenir que un niño tenga un accidente a través de equipar las áreas de juego con algún material que pueda, pues bueno, pueda ayudar a que las caídas no sean tan fuertes, ¿no? Es algo que normalmente estamos acostumbrados, digo, aquellos que nacimos en el siglo pasado, de que pues los juegos son de acero, que se calienta muchísimo, el piso está, pero está mal. O sea, realmente son cuestiones que se pueden prevenir. Entonces, bueno, acá en el parque, en el sistema de parques, estamos migrando como tal hacia juegos más, pues más seguros en este sentido, recubrimientos de suelos que si bien si no tienes presupuesto para poderlo cubrir con cierta espuma que sea resiliente, lo puedes hacer con mulch o algún otro cuestión que salga de tu mismo mantenimiento de arbolado, ¿no? Es en ese sentido también detectar mucho el estar escuchando a los usuarios. Realmente de la misma forma en que no puedes saber si mañana te van a traer un caballo, los parques muchas veces se usan de formas tan distintas que es importantísimo siempre estar abierto a la retroalimentación de los usuarios. En el sentido de, por ejemplo, hace 3 años que se empezaron a comercializar mucho más los drones, pues son temas en los cuales no estábamos preparados y estamos viendo que realmente son un peligro, ¿no? Cuando son objetos que son controlados por niños que pueden ir a velocidades altas y bueno, todo ese tipo de cosas hay que estar muy atentos a cuáles son los nuevos usos y costumbres, los nuevos hobbies y cómo prepararnos para ellos. De nuevo, la administración de parques nunca creo que vaya a llegar a un momento estático donde ya se haya hecho todo, es una continua evolución y por eso es importantísimo estar escuchando a quien lo está usando. No sabemos si se vaya a poner de moda alguna actividad a la cual tenemos que prepararnos más, ¿no? Y ahora sobre todo en redes sociales que hay challenges tan tontos que dices, bueno, igual y no, pues vamos a hacer bucitos en la presa, oye, pues espérame, ¿no? Vamos a recapacitar. Entonces, de nuevo, creo que lo más universal es cómo poder capacitar a los gerentes, directores, diferentes encargados, a la resiliencia de estar constantemente escuchando y viendo cuáles son las tendencias en los parques y cómo, y analizar los riesgos, ¿no? Creo que ese es
una competencia básica de cualquier administrador de parques, es el manejo de riesgos, porque igual hay cosas que ni siquiera vale la pena invertirle, que no tienen tanto riesgo, pero que son tema tabú. Por ejemplo, el tema de los perros, pues bueno, no, es que el chihuahueño me va a matar, etcétera. Mejor vamos a ocuparnos de otras cosas. O sea, como decíamos, los recursos de los parques siempre van a ser limitados. El uso del personal de los parques tiene que ser muy optimizado, porque si no, si te enfocas a algo, descuidas algo más. Entre paréntesis, igual y puede ser algo un poco popular, pero es una opinión que he formado, lo de la temperatura en los parques y en sí en todos los establecimientos, que ya se ha vuelto más un ritual que realmente algo efectivo. Y como ejemplo es, el Parque Metropolitano reabrió sus puertas después de estar cerrado en pandemia el 1 de julio. Del 1 de julio del 2020 al 19 de febrero del 2021, solo hemos regresado a una sola persona que traía en teoría fiebre, pero han venido 500,000 personas. O sea, creemos que es realmente no está bien utilizado ese recurso. Creemos que se puede hacer, como decíamos, o sea, son cuestiones ya de cultura general, el uso bajo toda la responsabilidad de las personas. No podemos tener nanas y niñeras dentro de los parques. Se deben utilizar para otros temas mucho más importantes. Creo que es ir trabajando, ¿no? En muchos de los establecimientos, como mencionabas, ya sabes, llegas y un poco de gel, un poco de la temperatura, y a veces, bueno, nosotros, Luis y yo, que estamos grabando desde Mérida, Yucatán, México, que siempre estamos a 80 grados, luego ya no sabes si vas a llegar del sol y si no te van a dejar pasar, ¿no? Entonces un poco, como decías, esa concientización de, bueno, tal vez si me siento mal, si yo sé que estoy enferma o algo así, ni siquiera voy al parque, ni siquiera me pongo en riesgo, ni pongo a los demás en riesgos. Entonces son estas diferentes actividades que tal vez en algún momento ya no sea la temperatura y sean otras cosas que vamos a tener que ir pues incorporando, ¿no? Y trabajando sobre la marcha. Ahora me gustaría mencionar otro tema muy importante que creo que desde la NPR y desde algunas iniciativas que hacemos siempre hablamos de la inclusión, ¿no? Y de la equidad de las actividades y de los diseños de los parques. Y creo que un indicador de seguridad muy importante y que nos hemos estado dando cuenta de lo que se está hablando mucho actualmente en todos los países es el papel de la mujer, ¿no? El papel de la mujer en la seguridad de los parques. Como decíamos, entre más personas, más seguros los espacios, y creo que entre más mujeres también es un buen indicador de que el espacio es seguro. Itziar, me gustaría que nos comentes acerca de pues, la importancia de esto, de cómo podemos activar y programar cosas que incluyan a la mujer, ¿no? Cómo ser inclusivos con esto y de la importancia que tiene este tema en todas las actividades que llevamos a cabo en nuestros espacios. Bueno, yo creo que en el tema de equidad, desde el punto de vista de empleados del parque, de colaboradores del parque, pues hay algunas labores que los hombres tienen mayor fuerza o mayor habilidad para hacerse, ¿no? Y quisiera ahí hacer como ese acotamiento, pero desde luego en el parque, pues la oportunidad de un puesto de trabajo es idéntica para hombres y mujeres. En el tema de los visitantes, pues creo que no hacemos ninguna distinción, siempre ¿no? Son visitantes, no empezamos visitantos y visitantas, ¿no? Son los visitantes. Sí hay una notoria presencia de mujeres por ser un espacio muy seguro. Vienes en la madrugada o vienes en la noche, o sea, vienes cuando ya está oscuro y hay muchas chavas corriendo, chavas de la universidad, por ejemplo. Me da mucho gusto y te cae de golpe la responsabilidad de que estas chicas sigan viniendo mañana y pasado y al otro día, ¿no? Entonces, claro, creo que sí las mujeres somos un termómetro y creo que hay dos grupos muy importantes. Uno, chavas, o sea, universitarias, prepa universitarias hasta, ¿no? 30 años, que si van solas al parque, tiene que ser un espacio que ellos lo sientan, como lo dijo Germán, ¿no? La seguridad no nada más es la seguridad, es que lo sienta seguro, ¿no? Entonces, que lo sienta seguro y es algo que pues vas comprobando todos los días. Y las otras son las mamás con las carriolas. Yo
recuerdo, ¿no?, mi edad de llevar a mis chiquitos en la carriola y pues jamás puede ser tan vulnerable como en ese momento, ¿no? ¿Cómo sueltas? Además que van blindados porque es un broche aquí, un cinturón acá y otro acá para las carriolas. Si tuvieras que salir con el niño corriendo, pues sería algo muy difícil, ¿no? Entonces, cuando hay una mamá con carriola que se siente segura para ir a pasear al parque, así para estar dando la vuelta por el parque, pues verdaderamente tiene que ser un parque muy seguro. He leído, no puedo dar la bibliografía porque no me acuerdo, pero por ejemplo, ¿cuál es la gran labor de los centros comerciales en ciudades como Estados Unidos, ¿no? Y la realidad es que son extensiones larguísimas. Tú le das la vuelta al mall y aunque el mall esté cerrado, es un lugar seguro, es un lugar en el que llegas del coche al elevador, al centro comercial, das 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas, igual te compras un café y te vas. Desafortunadamente, cuando los espacios públicos en las ciudades no son seguros o está nevando y a -15, entonces los lugares adentro de los centros comerciales se vuelven más preferidos, ¿no? La realidad es que ver mujeres en el parque da una connotación muy importante de seguridad, que creo que pues es el gran reto de conservarla, ¿no? Y por otro lado, el tema de capacidades diferentes. En nuestro caso, todos los lugares son accesibles a silla de ruedas. Habrá que ser un atleta en algunas de las subiditas porque hay unas muy sofisticadas. Y estaremos buscando opciones para gente que tiene discapacidad visual o auditiva. Creo que tenemos que completar todavía nuestras actividades para este grupo de personas, pero por lo menos la motora sí es un parque en el que pues, te podrías desplazar a todos los lados y hablando de equidad de todo, ¿no? Te prometimos que íbamos a tener un episodio súper interesante con la presencia de Itziar, de Luisa del Parque La Mexicana y de Germán Enríquez del Parque Metropolitano de León, y creo que no lo hemos dejado de lado, no te hemos defraudado porque hemos tenido una plática súper amena y sobre todo muy variada en este tema de la seguridad que es tan importante para nuestros espacios públicos. Itziar y Germán, ¿cuál sería un único consejo o el principal que le pudieran dar a las autoridades de una ciudad, a un gobernador, a un alcalde, a un presidente municipal, a las personas que toman las decisiones en nuestras ciudades en términos del espacio público y de la seguridad? ¿Qué es lo que más les ha funcionado a ustedes en sus parques con esta historia de éxito que hemos escuchado durante este podcast? Y cómo, para ir cerrando, nos pudieran dar una conclusión, un tip, un consejo muy particular en relación a esto que le pudieran comentar a ti que nos estás escuchando, que te sirva como una referencia para que esto pueda aplicarse en tu ciudad. Adelante, Itziar, te escuchamos. Aceptando que se ve que soy del ala dura de este grupo de parqueros, creo que el reglamento te da muchísima certeza. Un reglamento corto, pero muy claro y inamovible. Y inamovible me refiero a que, oiga, es que es lunes, hoy que vengo. No, o sea, este es el reglamento. Sí debe de evolucionar, no va sobre piedra. Y coincido con Germán en que si antes no conocíamos cómo vamos a dar las instrucciones sobre los drones, pues tal vez más adelante quitemos a los gatos que nunca vinieron y metamos a los drones, que ahora es un asunto, ¿no? Pero me refiero en inamovible a que pidamos 4 cosas, pero las 4 cosas son, de verdad, si no estás dispuesto a cumplirlas, ni vengas, porque te vas a meter en un problema. O sea, entonces sí creo que mi recomendación sería, en el tema de seguridad, hacer un reglamento y estar seguro a darle cumplimiento sin voltear a ver. Es que creo que es importante, no sé tú, Germán, porque tienes, me imagino, policía municipal. Para nosotros el costo de la seguridad es muchas veces el 50% del mantenimiento del parque. 45 podría ser, sin llegar a 50. Entonces, este punto que dice Germán de hagamos ciudades más seguras, se puede convertir en un círculo virtuoso de mejores parques, se hacen mejores ciudades, y mejores ciudades necesitaríamos menos lana en guardias, ¿no? Imagínate que este mes me dieran la gran noticia de, oye, nos sobró lana. Pues pondría un sub y baja de, que ya le eché ojo, de silla de ruedas, ¿no? Entonces, también o sea, habiendo dicho todo lo anterior,
el ahorro en seguridad que tiene que conllevar una serie de estrategias, pero sobre todo de ciudades más sanas, de tejidos sociales más sólidos, nos podría llevar a mejores parques, muy fácil, porque tendríamos más recursos. Y la otra recomendación, no sé dónde la vayan a meter, pero me acuerdo de chica que había varios colegios judíos. En los colegios judíos, a la hora de la mañana, no cuidaban la entrada de camiones y coches, guardias. Se rotaban los chavos de prepa. Los chavos de prepa se ponían en las banquetas 2 o 3 cuadras antes del colegio y 2 o 3 cuadras antes de después, por si alguien se bajaba antes y iba caminando, la entrada de los coches. Desde luego había muchas menos escoltas que ahorita, pero muy en línea con lo que dijo Victoria. Creo que, oye, hoy en la tarde a la familia de Luisa le toca bajar y echar un ojo en el parque, y entonces tienes ahí un rol de juegos de cuidar, que puedes tener a los universitarios, pero también a los señores mayores, pero también, imagínate, las abuelitas, regañarían a todos parejo. Entonces creo que mejor que los guardias. Bueno, yo voy a pedir a varias abuelitas que bajen hasta con la chancla, ¿no? Entonces, creo que hay una muy buena oportunidad con lo que dices de hacer una intervención comunitaria y dejar a los polis con los delincuentes, ¿no? Y con todo lo demás podríamos lograr algo muy interesante con la comunidad. Gracias, Itziar, por tus reflexiones finales en relación al tema de los reglamentos, pero también de la participación ciudadana, como lo comentaba Victoria, de poder sumar a las personas a participar en la seguridad de los espacios públicos, y también obviamente con esto tener ahorros y poder buscar también cómo hacer más eficientes los presupuestos para lo que dejamos de invertir en seguridad, lo podamos invertir en activación del espacio y con esto generar más seguridad y estos círculos virtuosos. Germán, tus reflexiones finales, adelante. Yo mi consejo sería un poquito más hacia que la inversión en parques, y en inversión en parques no me refiero solamente a construirlos, sino a operarlos y darles todo el apoyo que se requiere, es invertir en seguridad. Realmente la gente que va a los parques, a través de los parques generas la comunidad, y en la comunidad es donde generas la seguridad. Realmente creo que como mencionabas, a presidentes municipales, etcétera, a los presidentes municipales invierten en parques. Ya sé que puede sonar un poquito sesgado viniendo de un parquero, sin embargo está garantizado y hay mucha literatura acerca de cómo invirtiendo en parques disminuye como tal los costos que representa la inseguridad. Y al mismo tiempo a todos los parqueros es que insistamos en esto. Estamos convencidos de que las personas que utilizan los parques pues están más seguras que en otros lugares. Entonces, por este lado, entre más parques hay, y me refiero a parques operados y programados y bien mantenidos, no solamente ahí está la banca, ahí están los árboles y hagan lo que sea. No, un parque es todo el conjunto de actividades, de comunidad y de mantenimiento y operación que requiere. Eso es una increíble estrategia para generar seguridad en la ciudad. Y ya para cerrar, creo que algo que tú que nos escuchas puedes recoger es que a pesar de que Germán y Itziar son líderes de parques grandes, no necesitas todo esto si tienes un espacio más chico, si es un parque de bolsillo, un parque barriales. Creo que todos los parques tienen el recurso más importante y más valioso, que es la comunidad. Utiliza tu comunidad, utiliza lo que tengas, tus actividades, tu programación para hacer de tu parque y de tu comunidad un espacio más seguro. Y pues acabamos de escuchar a Itziar de Luis y Germán Enríquez, ambos muy queridos aquí en la NPR México y que constantemente nos están apoyando y ayudando. Itziar y Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por enseñarnos de pe a pa todo lo esencial para nuestros parques más seguros. A ti que nos escuchas y nos acompañas, te agradecemos una vez más y te recordamos que ya puedes encontrarnos en Spotify, en iTunes y otras plataformas. Búscanos en la que prefieras y suscríbete para no perderte ningún episodio. Luis, el siguiente lunes, ¿de qué nos vas a hablar? Pues vamos a hablar de un tema, Victoria, súper interesante, muy relevante para nuestras ciudades y sobre todo que se ha evidenciado en esta época de pandemia, que es
el tema del espacio público y su relación con la salud, esta alianza del siglo XXI que tenemos que generar en las ciudades, cómo poder hacer ciudades más resilientes, ciudades más sanas a partir de tener espacios públicos activos donde la gente pueda realizar deporte, recrearse, tener paz mental. Un tema importantísimo, no te pierdas este episodio donde haremos una reflexión profunda y vamos a dar muchos tips de cómo generar ciudades mucho más saludables. Pues ya escuchaste todo el material que tenemos preparado para ti. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad en donde vas a poder encontrar diversas herramientas de profesionalización. Recuerda visitar www.anpr.org.mx. Nos escuchamos hasta la próxima y recuerda, que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como @ANPR México. Presentamos Conexión ANPR, la comunidad de profesionales en parques y recreación de América Latina en línea, donde podrás fácilmente construir y mejorar tus habilidades profesionales como nunca lo hubieses pensado. Crea y comparte tu perfil profesional. ¿Estás buscando contenido para mejorar tu práctica profesional? Lo puedes hacer a través de la biblioteca digital o a través de la sección de webinars, podcast y revista Parques. Prueba Conexión ANPR completamente gratis. Conexión ANPR, uniendo parques y espacios públicos en América Latina.